Bueno, bienvenidos entonces Bueno, al profe. segundo encuentro de Práctica Docente 3. En este caso vamos a revisar las actividades que tenían propuestas en el aula virtual, que tienen que ver con la realización, a ver si podemos visualizar acá, ¿sí? Tiene que ver con la realización del seguimiento con respecto a, aquí, con respecto a, la realización de una narrativa escolar. No sé si ven en pantalla, ¿lo están viendo? Sí, ¿Ven? profe. ¿Sí? Bueno, esta propuesta de trabajo está inclinada a revisar los contenidos involucrados del año anterior con respecto a los modelos de enseñanza y aprendizaje, por lo cual se le solicita la realización de encuadres teóricos trabajados, ¿no es cierto?, durante el año pasado, para poder recuperar al menos 3 líneas de análisis o categorías. Cuando hablamos de líneas de análisis o categorías, esto tiene que ver con teorías de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Puede ser la línea conductista, constructivista y técnica, puede ser la psicológico-social, puede ser la línea que ustedes eligen, al menos 3 de las que revisamos el año pasado. Y con esto tenemos que no solamente hacer un recorrido sobre el espacio teórico, sino vincularlo con, con una narrativa de carácter personal, que tenga referencia a espacios de educación en los cuales ustedes se fueron, ¿no es cierto?, viendo o comprometiéndose en tanto estudiantes como, o como docentes, si tuvieron la oportunidad, ¿no es cierto? Esta narrativa lo que pretende es una reflexión, es decir, hacer la llamada bajada pedagógica desde un primer instante personal, atravesar la teoría a la práctica, que es el desafío con el cual nosotros nos vamos a involucrar este año. Y en un segundo momento se les pide en la actividad un posteo en el foro, donde realicen un aporte comentando las líneas de algún compañero. Significa que voy a retomar lo trabajado en el foro de alguno de los estudiantes. Yo les puse en el foro fíjense acá, me voy al foro, les puse en el foro, ¿no es cierto?, una pregunta guía como para que alguno se anime a arrancar, ¿sí? Aquí, ¿sí? Y les puse como eje una buena clase, ¿sí? ¿Qué es una buena clase? Tejiendo análisis de reflexión, y esto de tejer tiene que ver con el espacio con el cual nosotros nos encontramos, y nosotros vamos a ir relacionando la teoría con la práctica constantemente, y en este foro avanzamos en el trabajo de la reflexión sobre las prácticas. Realicen un aporte comentando la línea de algún compañero. La extensión máxima de cada posteo no debe superar las 250 palabras. Y la forma de trabajo pueden participar de manera individual, y tengan en cuenta que lo más importante es la riqueza en la construcción colectiva, es decir, que ustedes retomen la reflexión del otro para seguir leyéndonos, ¿sí? Este posteo tiene fecha de cierre y es el miércoles que viene, el miércoles 28, por lo cual les pido que vayan, ¿no es cierto?, realizando la actividad para que puedan completarla en tiempo y forma, ¿sí? Volvemos entonces a lo que es la clase en sí. Y esta clase, esto de hablar en narrativa, me gustaría que ustedes, aquí vamos a la hoja de ruta, presten atención, ¿sí? Acá les puse yo un drive para que puedan abrir
el enlace de la hoja de ruta. Y esto más que nada es para que tengamos este ejercicio porque así nos vamos a manejar todo el año. Y es el hecho de que vamos a trabajar a través de la virtualidad y entonces, por ejemplo, sus planificaciones, sus proyecciones, vamos a trabajarlas a través del aula, ¿sí? Y aquí tienen, ¿no es cierto?, el acuerdo pedagógico, la hoja de ruta de la práctica y el programa de práctica docente para que puedan trabajar, ¿sí? Con respecto a... eh, con respecto a la clase, en el espacio, viene un poco lento el tema, en el espacio de enlace sincrónico, perdón, ustedes encontraron, ¿no es cierto? Si abren el enlace sincrónico van a encontrar, ¿no es cierto? Acá el horario, ¿sí? El ID de la reunión y el código de la reunión en la que estamos. Y también tienen un llamado aquí de atención que dice, atención, no olvides completar tu asistencia durante la reunión, no antes, no después, sino durante el encuentro sincrónico. Ustedes hacen clic en el link. ¿Mm? Y empiezan, ¿no es cierto?, a admitir, esperen que les estoy admitiendo a los compañeros que están entrando tarde, entran a la planilla de asistencia de práctica 3 que van a ir completando, ¿sí?, a medida que yo los voy viendo acá, a medida que voy dando la clase, así que ustedes van a ir completando. Algunos, falta el número de documento de algunos estudiantes, así que les pido por favor que completen su número de documento además de su asistencia. Bueno, cuando cargue toda la pantalla van a encontrar, a ver si aquí, van a encontrar esta planillita, ¿ven? Donde están todos ustedes, ¿sí? ¿Sí? Si falta alguno o hay que modificar algo, lo modifican ahora. Y aquí ponen la A mayúscula, ¿sí?, de ausente, o de ausente, la P de mayúscula de presente, en donde está aquí la asistencia, ¿sí? Entonces, vamos completando a medida que van haciendo, ¿sí? Y yo los voy controlando por acá. Quisiera saber si tienen alguna pregunta con respecto a la lectura que tuvieron que realizar para hacer la actividad. ¿Todo está claro? ¿Me escuchan? Hola, profe. Hola. Disculpe, yo le estoy tratando de, no es con respecto a la lectura, le estoy intentando ayudar a algunos compañeros que están teniendo problemas con el audio, porque no le están escuchando algunos compañeros. Tienen que tener, la conexión estable para poder escuchar. ¿Sí? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces continúo. ¿Sí? Bueno, con respecto a la propuesta de trabajo, ¿sí? Aquí el valor de educar, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en este material, ¿sí?, un material que nosotros recorrimos el año pasado y que tiene relación con Fernando Sabater, el valor de educar, por ejemplo, o el ABC de la tarea docente que ustedes también van a tener aquí como para poder recorrer en el aula. Lo que tienen que tener en cuenta no son solamente aquellos enfoques en los cuales se para el autor, es decir, la reflexión teórica de cuándo un aprendizaje es constructivista o cuándo un aprendizaje es conductista, sino la idea de la actividad es relacionarla con el propio recorrido, con la propia construcción que nosotros fuimos haciendo, porque estas identidades son las que nos van a llevar a nosotros a decir, este docente soy yo, este docente, este estudiante del profesorado soy yo.
teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, ese recorrido, nosotros vamos a poder presentar, por ejemplo, características particulares de cada uno, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque la identidad del ser docente tiene que ver más que nada con la trayectoria vivida, ¿sí? No solo como estudiante, sino como persona. Y cuando nosotros vamos a trabajar en formación docente, lo que tenemos que hacer es pararnos, ¿no es cierto?, como vinculadores y no solo como meros transmisores de conocimiento. Y esto de hacer de vínculo entre la cultura, la sociedad y los valores que atraviesan a ella, tiene que ver con la construcción de como persona que uno tiene. El oficio, ¿no es cierto?, de ser docente, como dice el ABC de la tarea docente, que es la primera lectura que ustedes tienen que retomar, es un arte y a su vez es un oficio a enseñar. Y esta característica peculiar del ser docente nos habla solamente de, no solamente de lo que nosotros tenemos que saber en teoría, sino también de aquello que nosotros tenemos que trabajar como formadores, ¿sí? Cuando nosotros damos clase vamos a involucrar no solamente los sentidos a los cuales tenemos que hacer referencia, es decir, aquellos sentidos cognitivos que necesitamos para que el alumno llegue a aprender, sino también aquellos sentidos que tienen que ver con todo el entorno que relaciona al estudiante, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del oficio de ser docente, lo primero que nos preguntamos es qué necesitamos nosotros a la hora de poder enseñar. Y nosotros que hoy en la práctica 3 vamos a empezar a recorrer las aulas y vamos a empezar a dar clase, lo que nos vamos a preguntar es de qué manera voy a llevar yo adelante, ¿sí? No solamente, mi tarea como docente de enseñar historia, sino cómo voy a llevar adelante esta práctica que hizo de mí el docente que estoy hoy mostrando a mis estudiantes. Cuando empezamos a hacer esa narrativa, vamos a ver que lo primero que se nos presenta como vínculo con la realidad es nuestro recorrido desde la primaria hasta el nivel en el que estamos ahora de nivel terciario. Y siempre recorremos, y esta es una práctica que hicimos el año pasado cuando hicimos el ejercicio de la mejor clase, recorremos desde el corazón, ¿no? No solamente desde aquellos vínculos teóricos, sino también desde el recorrido de la memoria. Y entonces esta narrativa va a tener la dificultad de tener que vincular esta emoción con la práctica misma, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que este era un docente conductista desde la teoría, porque tenía esta técnica o método, tenía este recurso, por ejemplo, tenía una guía de actividades a realizar, tenía una técnica, entraba, daba los buenos días y empezaba la guía y complete de actividades, tenía este método de evaluación, vinculaba del 1 al 10 en cuanto a la realización de actividades y las propuestas eran de carácter conductista porque llevaba al alumno a el puerto seguro desde lo personal, cómo a mí me atravesó esta propuesta conductista, ¿sí? Completar la guía funcionó para mí, y sí, como autómata, porque pude completar, pero en realidad no comprendí, o sí, yo pude completar, pero la verdad es que el docente me guió con una buena guía de taller. La reflexión en la narrativa es lo fundamental en esta tarea. Así que les pido por favor que se tomen su tiempo para escribir, que usen, ¿no es cierto?, el recurso teórico para vincularlo en la narrativa, que esa vinculación esté presente, es decir, que esté citada la fuente bibliográfica de la cual ustedes están aportando teoría, y esto tiene que ver con los recursos de vocabulario técnico y las normas APA que nosotros utilizamos a la hora de escribir. Acuérdense en citar de manera correcta y de utilizar todas las notas al pie que sean necesarias, porque eso hace al trabajo erudito de la narrativa. Y sobre todo llegar a una reflexión que no siempre va a tener un final, sino que puede quedar abierta, pero que va a servir de puntapié inicial para el trabajo final de la práctica docente 3, que es la narrativa de toda esta práctica
anual que hoy comenzamos. Bueno, esta es la propuesta, así que si tienen alguna pregunta, los escucho. Yo, profe. Sí. No es una pregunta, o sea, lo que usted dijo, sí, lo comprendí bien, pero Bueno, hay algo que no me quedó en claro. Sí, dale. sí, no, respecto a, para completar el tema de la asistencia, o tengo que tener Excel en mi celular, o sea, tipo, si tengo que descargar esa app, porque Mira, puedo ver la planilla, pero no sí, completarla. mira, te comento. Este es un recurso que gracias a Marito Contreras lo estoy utilizando, porque dije, ¿cómo soluciono el tema de la asistencia? Dije, bueno, mis docentes que están acompañándome, que son ustedes, porque para mí ya son colegas, van a completar su asistencia online. Entonces, yo este primer encuentro y el encuentro que viene, voy a tener presente esto de que recién están empezando a manejar la herramienta, ¿sí? Pero si ustedes se van a manejar con el celular, van a tener que descargar la aplicación, pueden descargar Office, entonces ya de paso descargan PowerPoint y descargan Excel, y así pueden ir completando, ¿sí? Yo les doy estos 30 minutos que tenemos de encuentro sincrónico para completar, y después les voy a dar 15 minutitos más y ahí cierro el compartir y los pongo solamente como lectores, o sea que no van a poder editar más el documento, ¿sí? Así que si no podés ahora, no te preocupes, pero para la próxima sí tenés ya tu aplicación descargada. Ah, no, no, bien, no, igual ahí estoy descargando justo, así que ahora voy Ah, a bueno, completar. listo entonces. Está, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Profe? Sí. Prendan sus cámaras, así no les hablo mirándolos. ¿Ustedes me están viendo bien? ¿Sí? Sí, profe, se la ve bien. Ah, bueno, gracias. ¿Alguno más? ¿Alguno que me esté por sacar foto, como un chico que se llama Agustín, que me saque cuando estoy sonriendo y salgo linda, porque si no le pongo 1? Gracias. Profe, Sí. Marinés, ¿sos yo vos? justo, sí, soy yo. Sí. Yo justo estoy entrando en la planilla de Excel, pero solo me aparece como de lectura, no me deja editar y ¿No ya te le deja solicité editar? permiso. Bueno, No, no. ahí vamos a otra vez. A ver. Esperen un segundillo. ¿Ya están habilitados? Sí. 5 personas han... a ver. Admitir. Esperen porque... Ahí está. Es muy gracioso porque en la medida en que ustedes van aprendiendo, voy aprendiendo yo también. Así que se imaginan ustedes que estamos ahí a la par, hoy más que nunca. Fíjate, Mariné. Sí, ahí me fijo. Listo. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguna preguntilla más? Me está entrando el sol en la ventana, gracias a Dios. Bueno, ¿alguna pregunta más con respecto a la actividad? Fíjense que el miércoles cierra, ¿eh? Así que tómense el trabajo de leer y empezar a repasar un poquito lo dado el año pasado. Sé que no van a tener dificultades, pero con tiempo siempre sale mejor, ¿no? Si no tienen ninguna pregunta más, entonces yo ya los libero porque sé que tienen más clases. ¿No? ¿Ninguna pregunta más? Quedamos entonces Profesora, hasta el próximo martes. profesora, Sí, ¿quién habla? di- yo, Elías, Ah, Elías, am, ¿cómo estás?
¿Y tu cámara, Elías, que te quiero ver? Ah, eh, quería preguntar porque a ver si entendí bien la actividad. ¡Ey! Ahí Eh, estás, te escucho. Hay que colocar una especie de reflexión acerca de lo que leímos en la bibliografía Sí. o acerca de un tema en específico o No, como no. porque no. Acerca de un tema en específico, no. La consigna es tomar 3 ejes de análisis, ¿sí? O 3 identidades, ¿sí? Y a través de esas 3 reflexionar sobre nuestra propia narrativa pedagógica, ¿sí? Nuestra propia narrativa escolar. Tomamos esos 3 ejes y elaboramos, ¿sí? Ahora, una vez que yo tengo esos 3 ejes, que lo primero que ya sé que van a hacer es tomar la lectura y empezar a sintetizar 3, lo que tengo que hacer es esa teoría llevarla a la reflexión desde mi propia vivencia escolar, ¿sí? Por ejemplo, puedo tomar un eje de identidad escolar, ¿sí? Y un eje de identidad de enseñanza, ya sea un eje de identidad escolar, el ABC de la tarea docente habla de identidad escolar a través del oficio de ser docente, por ejemplo, ¿sí? Dice, ¿es un arte? ¿Sí? ¿O no? Entonces, ese oficio, ¿sí? En la práctica yo lo viví desde, y lo empiezo a narrar personalmente, ¿sí? Lo mismo si tengo que hablar de teorías de aprendizaje. Tomaré 3 ejes de teoría, si quiero trabajar con teorías del aprendizaje, y esos 3 ejes de teoría los llevaré a mi propia reflexión educativa. ¿Se comprende? Creo que entiendo. Entonces Muy sería bien. tomar 3 modelos, creo que podría decirse. Esas son las identidades, son modelos que después yo los tomo como propio. Exactamente. Sería Exactamente. tomarlos, sintetizarlos y de alguna manera aplicarlos a nosotros mismos, a nuestra Exacto. práctica. Toda esa dificultad tiene la práctica, Elías, y es esto de, bueno, sí, yo sé perfectamente historia colonial. Ahora, ¿cómo llevo a la práctica todo esto que sé? No, bueno, esta es la parte que nosotros nos toca reflexionar desde la práctica docente, ¿no? Unir la teoría con la práctica, y esa teoría con la práctica con diferentes técnicas, herramientas y valores que atraviesan. Así que, bueno, bienvenido a Práctica 3, Elías. Sé que vas a andar súper bien. Y ya te veo Gracias, ya profe. sin dormir hasta que puedas hacer tu narrativa. Bueno, ¿alguna pregunta más? Voy a subir el video en tanto y en cuanto me permita YouTube. Así que yo termino de grabar, subo a mi canal de YouTube y voy a subir en el espacio de cronograma de encuentros sincrónicos. Ahí yo voy a ir subiendo los links para que puedan ver a través del canal de YouTube la clase, por si tienen alguna duda o alguna cuestión referida a este encuentro. ¿Ok? Bueno, ¿alguna preguntita más? Tenemos 3 minutitos para continuar. ¿Nada? Bueno, chicos, me despido entonces y les deseo un buen cursado toda la tarde. Sé que tienen ahora con Pablo, creo. Así que, bueno, con toda la fuerza y toda la gana, Profe, cuídense. Sí. ¿Quién me habla? me estaban diciendo mi compañera Aldana, Gisela, Gise. que no estaba pudiendo poner la asistencia. ¿Usted ahora cuando termina la clase va a esperar 15 minutos para cerrar Sí, la planilla o sí. ni bien termina la No, clase ya cierra la voy a planilla? dejar abierta unos minutos más, 15, 20 minutos, sí, porque Mariné me avisó y ahí cambié otra vez, así que fíjense si ahí van a poder, ¿ok? Ah, sí, Por ahí sí, porque tarda, bastante nos sí, estamos tarda en pudiendo, no actualizar el estamos pudiendo drive, editar. sí, así que no se preocupen que yo las espero, ¿ok? Bueno, gracias. Aparte las tengo a todos acá, así que alguna de las que falta le pongo yo. Bueno, gracias.
No, de nada. Bueno, les mando un beso grande y cuídense mucho, por favor. Así podemos volver a vernos pronto. ¿Mm? Hasta luego. Hasta luego, profe.